Bueno, vamos a partir. Buenos días a todos. Esta es una nueva reunión organizada por el Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible para hablar de este año. De este año que yo encuentro que ha traído muchas sorpresas, de corto plazo, al parecer, pero que tienen consecuencias estratégicas, es decir, de largo plazo. Lo que está en pantalla es, en este minuto, nuestro sitio web. Esta presentación va a quedar grabada en este sitio web para que pueda ser consultada más tarde. Tenemos a dos invitados muy especiales. La verdad, ambos fueron profesores de varios de nosotros. Nos conocemos hace mucho tiempo y ambos han tenido una gran incidencia en el diseño de la política macro en Chile, ya sea a través de sus clases, de su pensamiento o de la acción, por tanto ambos fueron presidentes del Banco Central. Y vamos a hablar de lo que ha pasado durante este año en materia macroeconómica, y si podemos levantar un poquito la mirada, qué es cómo se ve el próximo año, ¿no? El formato va a ser el siguiente. Va a hablar en primer lugar Vittorio, que es nuestra visita, y luego Roberto, que es de la casa. Cada uno con 20 a 25 minutos a su disposición. Las preguntas hay que hacerlas a través del chat, y yo las voy a recoger y las vamos a distribuir después de que ambos hayan terminado de presentar, y habrá unos comentarios finales por parte de cada uno, con el fin de mantener la reunión dentro de un formato no muy largo. ¿Okay? Habiendo dicho eso, entonces le cedo la palabra a Vittorio Corno, que va a presentar, ambos van a hacer presentaciones con PowerPoint. Muy bien. Muchas gracias por la invitación al Foro de Chile 21. Un honor estar con Roberto, que estuvo de presidente del Banco Central varios años antes que yo, para que vean un poquito, se ubiquen en la edad más o menos. Fue presidente varios años antes que yo. Entonces, es un placer estar con Roberto en este panel. Hemos estado en muchas ocasiones juntos. Entonces, a mí me pidieron que hablara sobre las políticas monetaria y fiscal durante este difícil periodo que hemos estado enfrentando. Voy a hacer algunas extensiones más, pero voy a ponerlo en contexto primero lo que ha estado pasando. No hay duda que cualquiera que mire, y esto se destaca internacionalmente, Chile tuvo una muy rápida recuperación en 2021. Pero eso fue de la mano de cuantiosos apoyos fiscales, que fue 13,6% del PIB en el periodo 2021, porque empezaron con fuerza en el segundo semestre del 20 y se intensificaron en el 2021. Apoyos crediticios, monetarios, el Banco Central bajó la tasa rápidamente, pero también hubo unos retiros de fondos de pensiones significativos. El 20% del PIB se le distribuyó a los aportantes. Con lo cual no hay duda que le dimos un tremendo impulso a la economía. En ese momento se llamó parte de esta negociación los mínimos comunes, yo lo he llamado los máximos responsables, porque la economía ya estaba mostrando una fuerte recuperación. Y esa recuperación también se vio impulsada porque Chile tuvo una campaña de vacunación muy exitosa, entonces la movilidad empezó a recuperarse rápido. Pero como las consecuencias con las que hemos estado viviendo hasta ahora y las políticas se han orientado en esa dirección. Tuvimos la demanda interna final, que es consumo privado, más consumo del gobierno, más inversión, excluyendo inventario, creció 18% real el año 21 y el producto creció cerca del 12%. Pero eso hizo que la economía terminara tremendamente sobrecalentada, con un producto sobre el potencial, y eso aumentó fuerte la brecha de productos, y eso generó un sobrecalentamiento de la economía, sobrecalentamiento que comenzó a gestionarse el año 21.
Y eso se manifestó en dos cosas. Cuando la demanda crece más que la oferta, se va por dos canales: presiones de precio primero y también presiones en la cuenta corriente. Y las presiones de precio se vieron exacerbadas también por cosas que no estaban en el horizonte cuando se tomaron las decisiones el año 2020 y el año 2021. Y parece que hay un ruido al final. Hay que apagar un micrófono por ahí. Y eso tuvo que ver con el gran shock que empezó después de la invasión rusa. Y seguimos con shock después de la invasión rusa. Entonces, eso tuvo efecto en las cadenas globales de suministro. Ahí afectó también los severos confinamientos en China, los aumentos de los costos de transporte, el shock de precios de alimentos y de energía que se generó con la invasión rusa de Ucrania, y también una depreciación importante del peso por factores internos y externos. El cuantioso déficit cuenta corriente creó una tremenda vulnerabilidad que hoy día se ve horrible ahora que están cambiando radicalmente las condiciones financieras internacionales. Por suerte que nosotros llegamos a esto con un ajuste. Entonces, porque hoy día somos menos vulnerables que lo hubiéramos sido si hubiéramos seguido a la velocidad que veníamos antes. Ese cuantioso déficit creó esa vulnerabilidad, que hoy día las deterioros de las condiciones financieras globales son significativas. La alza de tasas de la Fed, la tremenda apreciación que ha tenido el dólar en los mercados internacionales, la caída de flujo de capitales hacia los emergentes por el hecho que la gente está buscando refugio en los Estados Unidos, y aparte del hecho de que es atractivo el aumento de tasas. Entonces vemos en las mediciones del Banco Central se generó un tremendo, durante el año 21, un tremendo exceso entre el producto y el producto potencial. Y esto empezó a presionar a la inflación. El Banco Central, muchos critican, pero el Banco Central en Chile empezó a subir la tasa, lo viró hacia adelante. En cambio, la Reserva Federal seguía mirando por el espejo retrovisor. El Banco Central de Chile empezó a subir la tasa en julio del año pasado, cuando la inflación todavía no llegaba al 4%. Y empezó a subirla, y la subyacente estaba en 3,6%. Pero como mira hacia adelante, cuando prepara su IPOM, vio que con esa expansión de la demanda y las proyecciones que tenía de la brecha de capacidad, la inflación se iba a acelerar. Y la inflación se aceleró después porque también vinieron los otros choques externos, pero todo iba en la misma dirección. Y la aceleración fuerte de la inflación vino justamente el año 2022, después de la invasión rusa y el salto importante que tuvieron precios de commodity en el mundo. Y la cuenta corriente llegó a un déficit horrible, del 8,5% del PIB, tanto en el segundo trimestre de este año como en el año terminado el segundo trimestre. Esa era una vulnerabilidad que hoy día, como digo, si no hubiera estas medidas correctivas, nos dejaría muy mal parados internacionalmente. Y hubieron respuestas de políticas monetarias y fiscales que están contribuyendo a que nos salvemos de este accidente que se estaba creando por el sobrecalentamiento de la economía. Entonces, anticipando el alza de la inflación, como le ilustré, el banco comenzó a subir las tasas en julio del año pasado, y el Ejecutivo presentó en septiembre un presupuesto con un ajuste del gasto del 25% real. Los gastos asociados a la pandemia, todos estos apoyos durante la pandemia, se extinguen después de que cuando la economía ya se está recuperando, y ahora hay recursos para contingencia si la pandemia se vuelve a deteriorar. Si miramos, nosotros llegamos el año pasado a un déficit fiscal estructural del casi el 11% del producto, y un déficit efectivo del 7,7% del producto. El año 2009, cuando tuvimos la gran crisis financiera, que también se respondió con una política fiscal, porque la monetaria en ese momento, con tasa de interés ya cercana a cero, la monetaria no podía hacer más. La monetaria sirve para suavizar el ciclo, pero no cuando hay shock tan pronunciado. Entonces, el 2019 también se usó política fiscal, y la política fiscal llegó a un déficit estructural algo menos del 4% y efectivo como el 4,5%. Esta vez fue mucho más que eso. Entonces, y también si miramos, yo creo que hay que silenciar algunos micrófonos atrás, por favor, hay que silenciar algunos micrófonos. Entonces lo que vemos acá entonces ahora es de que, y si lo miramos trimestre a trimestre, lo peor fue
fue el tercer trimestre del año pasado y después ya empezó a ajustarse la política fiscal. El dólar se ha apreciado significativamente internacionalmente. O sea, si miramos en los últimos 12 meses, el dólar se ha apreciado 21%, se ha apreciado 21%. Este es el precio del dólar. ¿Cuánto hay que dar de otras monedas para comprar un dólar? O sea, hay un tremendo shock para nosotros, porque la deuda en dólares se encarece. Esto también golpea los precios de commodity. Entonces, teníamos esto desarrollándose y que se ha exacerbado en el último tiempo. Entonces, si miramos la moneda chilena, el peso chileno en la línea roja, se ha depreciado 40% desde enero del 2019, y eso tiene que ver, la parte más grande de esa depreciación fue anterior a este año. Este año se ha movido casi con las otras monedas, como lo voy a mostrar. Si miramos desde comienzo de año, la depreciación ha sido bastante acotada comparada con otras monedas, pero hemos tenido también una depreciación, y el que más se deprecia lejos es Colombia. Sí, este gráfico me gusta presentarlo porque aquí comparo cómo se ha comportado desde el 1 de enero hasta hoy día las principales monedas del mundo y pongo el peso chileno para compararse. La moneda que más se ha depreciado es el yen. O sea, el yen está sobre 50 yenes por dólar que a dar hoy día. O sea, se ha depreciado el yen. El yen se ha depreciado como 27% desde el 1 de enero. La segunda moneda que menos se ha depreciado, la que menos se ha depreciado de abajo hacia arriba, es el peso chileno. Se depreció mucho más la corona sueca, todo el resto, el euro, todo. Este año ha sido un fenómeno más que todo de depreciación del dólar. Nosotros antes tuvimos una depreciación por nuestra cuenta, con la incertidumbre interna, toda la discusión política, pero hoy día la depreciación grande que hemos tenido, la depreciación ha sido, no hemos ido con el dólar. El dólar afuera se ha apreciado significativamente. Con los ajustes monetarios y fiscales que están en pleno desarrollo, la economía está en plena desaceleración, lo que va a contribuir a reducir la inflación, el déficit de cuenta corriente y la vulnerabilidad externas. O sea, la política macro y fiscal han hecho la pega. La vulnerabilidad externa se redujo también con la línea de crédito flexible que se firmó con el Fondo Monetario. Hay una línea de crédito porque es muy probable, el escenario más probable hoy día, que vamos a tener un deterioro más severo en las condiciones financieras internacionales. En Estados Unidos le queda trabajo a la Fed para controlar la inflación. Entonces, para evitar de que la inflación se quede arriba por mucho tiempo y después es muy difícil sacarla, lo más probable es que a seguir subiendo tasas. Esa subida de tasas, salida de capitales de emergentes, depreciaciones de las monedas, y eso va a crear dificultades, aunque nosotros hemos reducido ese riesgo, como digo, con los ajustes en curso, pero también se tiene just in case una línea de crédito flexible con el fondo por $18.500 millones si la situación se pone más difícil, y más difícil se va a poner con una probabilidad muy alta. O sea, estamos bastante protegidos desde ese punto de vista. Pero entonces la economía se ha estado desacelerando, tuvimos una caída de PIB en el primer trimestre, y en el segundo trimestre fue caída en el segundo decimal, así que aparece casi cero. Entonces la economía está en un ciclo de desaceleración. Y la demanda se está desacelerando con más fuerza. En las cifras trimestrales, el último trimestre una caída de 2,2 con respecto al trimestre anterior. Si esa velocidad se mantiene por un año, esa caída es más de 9%. O sea, la economía se está desacelerando. ¿Qué es lo que necesitaba? El paciente estaba excedido de peso, estaba listo para un infarto, el médico le dio un tratamiento y el tratamiento lo está siguiendo. Se está sintiendo mal porque come menos y todo lo que sea, pero va re bien. Cuando van del médico, todos los exámenes están saliendo mejor, pero requiere más tiempo, no es para darlo de alta todavía. Y fíjense ustedes, Chile comparado con otros países, en un momento dado, si comparamos con el tercer trimestre del 2019, antes del estallido social, el gasto en durable llegó a crecer 55% real.
O sea, no habían autos, no había nada disponible porque le dimos un tremendo shock a la demanda que se fue fuertemente a durable. Hay varias cosas por qué se fue a durable. Uno no iba al restaurante, lo que sea, se quedaba en la casa, necesitaba un computador adicional, lo que sea. Pero hubo una explosión de gasto. Y esa explosión de gasto presionó precio y presionó la cuenta corriente, porque ese gasto en durable, mucho de ello es intransable. Las cifras mensuales de actividad más recientes muestran que cayó un 1,3% la actividad en el trimestre móvil terminado en agosto, comparado con el trimestre móvil terminado en mayo. Son trimestres móviles separados. O sea, la economía ha seguido su ajuste. En el lado de la demanda, microdatos muestran que el consumo está en plena contracción. Indicadores parciales muestran que lo mismo está pasando con la inversión. Entonces, la actividad se está desacelerando. Estos son los IMASEC con respecto al trimestre anterior, que no tengan meses iguales. Entonces, vemos que se están desacelerando todos los sectores, pero el que más se desacelera es el comercio, que el comercio está en un profundo ajuste, con lo cual va a tener repercusiones en el mercado laboral importante. Entonces, eso da algunas señales de que hay que ser muy cuidadoso con el mercado laboral si uno sigue encareciendo los costos laborales en esta coyuntura. Las ventas diarias del comercio, indicadores de microdatos que lleva el Banco Central, que los tenemos disponibles hasta el 30 de septiembre. La línea rosada, la línea naranja, esos microdatos están en términos reales. Estoy usando la UEF para deflactarlo. Han estado contrayéndose en forma importante. El pic lo tuvo a comienzos de año. O sea, el consumo se está ajustando. Voy terminando con los nuevos shocks de precio de commodities y la depreciación del peso. El Banco Central tuvo que incrementar las tasas porque se estaban desanclando las expectativas. Esto vino después. Había empezado a subir la tasa, pero tuvo que incrementar el proceso. Algo parecido está haciendo la Reserva Federal ahora, que está incrementando los procesos. Está con alzas de 75 puntos base. Ha hecho 3 y va a ser una cuarta. Lo mismo está haciendo el Banco Central Europeo, que por mucho tiempo estuvo en el suelo. Ahora está haciendo alzas de 3/4 puntos. Y lo mismo está haciendo el Banco Central inglés. Y Canadá también ahora, que la inflación le sigue para arriba por todos estos shocks nuevos que han venido. El alza de la inflación y su persistencia han llevado a una importante alza en las expectativas de inflación a 2 años, las que comienzan ahora a bajar cuando el central empezó a ser bastante agresivo con esta alza que se ha completado ahora, que ha subido más de 1000 puntos base comparado con el nivel que estaba en junio del año pasado. Las tasas de interés de colocaciones aumentan, se está transmitiendo esto al resto del mercado financiero con los aumentos de tasa de política, aumentan también por el deterioro de las condiciones financieras externas y por el aumento del riesgo crediticio en una economía que se está desacelerando. Entonces todo eso ha llevado a un alza importante de tasas. Las compensaciones inflacionarias han ido bajando, bajar la inflación a 12 meses es imposible, especialmente en la economía chilena con tanta indexación. Entonces el banco lo que trata de hacerlo que esto tenga efecto a 2 años, y a 2 años está teniendo. Ya vemos que llegamos con expectativa a 2 años que estaban en el 4, bajaron un poco, suben un poco en el margen, y eso va a ir cediendo. Les recuerdo ahí que ese número estaba clavado en 2% por mucho tiempo, en Chile en 3% por mucho tiempo. En Chile el Banco Central en general ha hecho la pega bien, ahora vinieron shows brutales. Pero si miramos la inflación promedio antes de este episodio de super calentamiento interno, más choque externos, más apreciación internacional del dólar. En el periodo anterior a eso, la inflación promedio, la meta era 3 y la inflación promedio desde el 2000 hasta ahora, la inflación promedio era 3,08. O sea, la pega la ha hecho el Banco Central y tuvimos estos shocks que nos han sacado ahora. La encuesta de expectativa de operadores financieros muestra que ha caído también en forma importante la línea naranja, ha caído la expectativa de inflación a 2 años y también ha caído a 1 año. Entonces, y las tasas de colocaciones han subido en todas sus definiciones. Para ir concluyendo, la inflación debiera descender con la alza de tasas, el ajuste fiscal en curso, la caída de precios de commodities, las mejoras de las cadenas de suministro, que están mejorando ahora las cadenas de suministro afuera porque los contenedores que estaban estacionados en un puerto que estaba cerrado por la pandemia se han empezado a mover de nuevo.
hay menos confinamiento en el mundo, con la excepción de China, que sigue poniendo confinamiento. Hoy día en la mañana puso en Wuhan, y el deterioro externo. Entonces, eso está contribuyendo a mejorar la expectativa, porque el deterioro externo también va a desacelerar la inflación afuera. Sin embargo, dada la alta indexación de la economía, este va a ser un proceso lento. Si miramos qué pasa con los precios de commodities, los precios de commodities están cayendo. Fíjense hoy día ustedes el precio del gas natural en Europa, que le dio un tremendo shock por la invasión rusa y la corte de suministro, está por hoy día por debajo de lo que estuvo a comienzos de año, antes de la invasión rusa. Ha caído como piedra, porque han buscado formas de suplir su efecto y le han pasado los precios a los consumidores. Están supliendo el efecto importando gas natural con terminales de gas natural licuado. Y hemos visto que los precios de commodities también están cayendo de los picos que tuvimos en marzo, y están cayendo en gran parte por el hecho de que, aparte de las respuestas de oferta, están cayendo porque se está desacelerando la economía mundial. Y de nuevo el flujo de granos que están saliendo de Ucrania. Todo ayuda en el margen. Si miramos los costos de flete, en el lado izquierdo tengo los costos de un flete de un contenedor, el precio agregado. Cayó en el último año, ha caído de $10.000 el contenedor, hoy día estamos en 3.700, una caída significativa en el costo de flete. Si miramos distintas rutas, vemos la misma historia. Si grafico el hecho de la ruta de Shanghái a Los Ángeles, eso estaba cerca de 12.000 hace un año atrás, eso se está acercando a 2.000 hoy día. O sea, se está normalizando las cadenas de abastecimiento. Y en un índice que lleva la Reserva Federal de Global Supply Chain Pressure, las presiones generales en las cadenas de abastecimiento, quiebres de inventario, falta de repuestos, tiene un índice agregado, ha caído significativamente en los últimos, especialmente en los últimos 3 o 4 meses. Entonces, todo eso va a ayudar, pero lo que más va a ayudar es que hicimos la pega en la parte macro. Entonces, este año vamos a tener un crecimiento más de lo que pensábamos. La economía va a crecer entre 1,7 y 2,3, diría yo, porque se demoró en desacelerarse la economía. Y el próximo año vamos a tener una recesión, si lo definimos como caída de producto, que para mí no es recesión, son muchos más indicadores que uno tiene que mirar, pero en caída de producto va a haber una caída de producto el próximo año, va a ser más cerca del 2%, en vez del 1% que proyectan mucho. Si miramos qué está pasando afuera, este es un índice agregado del mundo, el PIB mundial. Llevamos 3 meses con contracción de la actividad mundial agregada. Este es el de Standard & Poor's, lo que entregan otros, el de Markit, son parecidos. Cuando este número está bajo 50, la economía se está contrayendo. Este es un agregado. Y la recesión va a ser mucho más fuerte en la zona euro. En Estados Unidos tiene todavía elementos muy dinámicos en el mercado laboral, pero también está en un profundo ajuste. Si tengo tiempo, no sé cómo estoy de tiempo, puedo hablar un poco, cierro con la parte fiscal, o si no paro ahí y después vemos eso, como quieran ustedes. El chairman lo dice. No te escucho. Estás sin micrófono. Luis Felipe, estás sin micrófono. ¿Sí? Vittorio, ¿tú estás ahí? Sí, 5 minutos más. Dale 5 minutos más, Vittorio. Entonces, termino menos que uso 2 minutos. Entonces, dado el aumento pronunciado de la deuda pública en los últimos años, urge modernizar la regla para fortalecer la solvencia fiscal. Digamos, se ha hecho bien el ajuste ahora, y en eso se está trabajando. Hay un proyecto de ley en el Congreso. Ese proyecto de ley le presentó indicativas el ministro Marcel, y eso va avanzando. A mí me tocó exponer en esa comisión la semana pasada. Y eso se hace cargo de las principales debilidades que incorpora recomendaciones que han venido de la OECD, del Fondo Monetario Internacional y del Consejo Fiscal Autónomo, que es un tremendo desarrollo institucional también que hemos tenido nosotros en el último tiempo, y otros estudios que se han hecho. Y las principales modernizaciones, la regla fiscal y esto es clave para que la gente afuera vea que Chile tuvimos un episodio, claro, tuvimos una explosión de la deuda,
pero eso se va a ir, lo importante es que no podemos seguir esa pendiente. O sea, un auto que va a exceso de velocidad, lo importante es cuando uno baja la velocidad, la preocupación es que si siga a esa velocidad. Y las principales modernizaciones, complementar la regla con un techo máximo para la deuda a producto, introduce una cláusula formal de escape, porque hay casos en el cual viene en shock y hay que salirse de la regla. Si hay un terremoto, si hay un problema bélico, lo que sea, salirse de la regla. La regla no está en piedra, pero se requiere alguna forma sistemática para volver a la regla, para que no empecemos, no hice la tarea hoy día, pero y mañana la voy a hacer, pero tampoco la hago. Entonces lo que uno tiene que hacer es tener un procedimiento mucho más explícito de escape de la regla. Introduce también un mecanismo de evaluación independiente por el Consejo Fiscal Autónomo cuando toma la decisión de usar una cláusula de escape. Vamos a salirnos a la regla porque tuvimos este tremendo shock. Y entonces tiene que una institución autónoma lo evalúa también y da su opinión al Congreso. Y al mismo tiempo tiene que presentar un programa de cómo va a volver a la regla eventualmente, un programa que sea creíble. Pero si vemos, esto antes era académico. A mí me tocó presidir un comité para proponer modernizaciones el año 2011. En ese momento la deuda producto era 10%, o sea, la deuda no era un problema, pero así como nos habíamos salido la regla el 2018 y 2019, lo que uno pensó en cómo ir corrigiendo. Pero ahora sí que es un problema, esta pendiente era horrible. Entonces ahí está la proyección ahora de dónde vamos a terminar ahora. Entonces yo creo que eso va en la dirección correcta. Entonces hemos fortalecido esto. Eso es prácticamente mi presentación. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Vittorio. Excelente presentación. Le damos la palabra a Roberto Saller. Sin más. Adelante, Roberto. Muchas gracias, Luis Felipe. Me voy a aprovechar en alguna medida de la presentación de Vittorio para ser rápido en algunas partes y tratar de estar dentro del tiempo, porque muchos de los puntos que yo tengo los vio Vittorio. No sé si se ve ahí si se ve la presentación. Se ve perfecto, ¿Sí? perfecto. Ok. Oye, entonces, bueno, yo diría lo siguiente, quizás como titulares les quiero dedicar algún minuto. Yo creo que hay que dar, por las características de la economía chilena y su grado de integración a la economía mundial, una visión de lo que está pasando afuera. Y esta presentación yo creo que se complementa bastante bien con la de Vittorio, porque yo voy a darle bastante énfasis al 2023 como proyecciones, obviamente. Entonces, lo primero que yo diría es que el tema afuera está muy complejo. Hay una inflación todavía muy fuerte, con una política monetaria crecientemente contractiva que se va a hacer más contractiva, y eso ha incrementado el riesgo de que el próximo año tengamos una recesión, probablemente menor de la que mucha gente cree, pero recesión al fin, que es obviamente un tema complicado. Lo segundo, yo diría que es quizás un punto muy fuerte este año, que ojalá el próximo no sea, pero yo creo que todavía se ve complejo, es que este ha sido un año con una extraordinaria volatilidad en los mercados financieros y cambiarios, muy motivado, en parte yo diría muy sustantiva por temas políticos, en distintos momentos del tiempo. Está obviamente el tema de la guerra en Ucrania, está la situación política en Gran Bretaña, con todos los cambios que ha tenido, y Gran Bretaña, a pesar de que hoy día no es el país que era, no sé, pues un siglo atrás, un siglo y medio, sigue siendo súper importante en los mercados financieros y cambiarios. Y yo diría más recientemente, yo creo que el tema de China y lo que acaba de ocurrir en el Congreso del Partido Comunista Chino, también creo que es un tema que hay que estarlo mirando con harto cuidado, por incluso ellos ya han reducido fuertemente su proyección de crecimiento del producto para los próximos 10 a 15 años. Todo eso yo creo que es un tema a considerar. Está la situación de que el Banco Central de Estados Unidos y el Banco Central Europeo van a continuar subiendo sus tasas de política monetaria, y además de eso van a frenar la expansión de liquidez, que fue extraordinariamente fuerte a raíz de la pandemia. Yo diría que en síntesis, el próximo año yo veo menor crecimiento económico mundial, hay distintas proyecciones, pero en general se ve un crecimiento claramente más bajo que este año, un mayor costo del financiamiento externo,
y para el caso de Chile, caída en los términos de intercambio. O sea, un escenario internacional bien complejo. Por el lado de la economía chilena, yo diría que todavía vamos a tener los próximos, me atrevería a decir, los próximos 2 trimestres, una muy elevada inflación, decreciente, pero todavía muy elevada, una cuenta corriente que también va a ir cayendo, pero todavía con niveles muy altos, una economía que el próximo año se desacelera. Vittorio habló de un crecimiento, de una caída del producto en torno al 2%, cosa que a mí me parece bastante razonable. Un tema que creo que es bien preocupante para ver cómo se va a enfrentar es un mercado laboral que se deteriora en forma muy significativa, de eso también voy a hablar. Una inflación que el próximo año yo creo que va a promediar en torno al 7% y va a terminar en torno al 5%, ojalá menos, pero yo creo que eso es un escenario realista. Dos aspectos ya positivos, hasta ahora en realidad la presentación no ha sido muy estimulante, yo entiendo eso, pero es lo que, como lo estoy viendo, es que tenemos un tipo de cambio real que se va a mantener bastante elevado todavía el próximo año, lo que es un precio clave macroeconómico positivo para los efectos, digamos, de corregir los desequilibrios y pensar en el crecimiento futuro, y una tasa de interés de largo plazo que, si bien va a aumentar probablemente un par de puntos, sigue siendo una tasa internacionalmente bastante baja. Y por último, una política fiscal y monetaria que van a ser claramente, por ponerlo de alguna forma, menos contractivas que este año. Eso también yo diría que va a ayudar el próximo año, pero también hay desafíos, sobre todo para la política fiscal, yo creo, muy grandes. Entonces, lo que yo voy a presentar una primera parte en que muy sintéticamente voy a ejemplificar con números y con cuadros lo que está pasando en la economía internacional, una segunda sobre temas de actividad económica, gasto, empleo, sector real de la economía, por decirlo así, y una tercera parte sobre inflación, mercado financiero y cambiario. Respecto a la economía internacional, mostrarles, digamos, un cuadro muy general donde, si ustedes se fijan, este crecimiento de la economía mundial, aquí están países o zonas, aquí están años. Este año se estima que la economía mundial va a crecer 3,2% después de un crecimiento del 6% el año pasado, que claramente fue para enfrentar en parte la pandemia en que la economía mundial cayó 3%, pero lo más importante, ya este año está prácticamente jugado. El próximo año, de acuerdo al Fondo Monetario, y yo en eso tiendo a coincidir con las proyecciones que tenemos nosotros, la economía mundial va a crecer en torno al 2,5%, y ya es un crecimiento muy bajo, y como digo, hay una gran cantidad de bancos de inversión y otros organismos internacionales, yo diría, bastante más pesimistas respecto al próximo año. Pero el punto que quiero destacar es que nuestros principales socios comerciales, que ya este año crecieron bastante poco, el próximo año se está proyectando un crecimiento de 2,6%, y es equivalente al del año 2009, que fue el año de la última crisis. O sea, es un tema, y aquí había crecido 6,4% y tradicionalmente crecía 4% el crecimiento de nuestros principales socios comerciales. Entonces yo diría, tenemos aquí un tema bien delicado. Después lo otro, bueno, simplemente mostrarles números los más recientes de inflación. La inflación sigue muy fuerte, yo diría en Occidente, principalmente en Occidente. Estados Unidos, ustedes pueden ver ahí con una inflación de 8,2% el IPC, la zona euro 9,9%, son cifras extraordinariamente altas en términos absolutos, comparativamente a su historia. Y una excepción importante, interesante, es China y Japón, cuyas tasas de inflación, si bien aumentan, están en torno al 3%, no en torno al 9 o 10%, como es el caso de la zona euro, Inglaterra, Estados Unidos. Y eso es potencialmente importante para un país como Chile, porque son países muy significativos en cuanto al destino de nuestras exportaciones, podrían tener más espacio, son de los pocos países, yo diría, que tienen algún espacio para hacer políticas expansivas a partir de ahora. Ya la están haciendo en parte, ambos, digamos, tanto China como Japón. Digo, es importante porque nosotros tenemos una exposición por el lado de nuestras exportaciones bastante fuerte. Pero el tema de la inflación, indudablemente, es un tema, como digo, muy significativo. Respecto al tema del financiamiento, las tasas de política monetaria de corto plazo, aquí está la línea roja, es Estados Unidos, la línea azul es el Banco Central de Inglaterra y la línea verde es el Banco Central Europeo. Vamos en esas tasas que todavía son, yo diría, bajas. En el caso de Estados Unidos probablemente no tanto, pero son tasas bajas que van a subir bastante, me atrevería a decir, los próximos 3 a 6 meses. Como tasa, y con ello el costo de financiamiento de corto plazo va a ocurrir algo parecido, y ya probablemente durante el segundo semestre van a empezar a bajar.
Lo otro que creo que es bien importante señalar es que junto a bajar fuertemente, si ustedes se fijan acá, bueno, en realidad aquí yo estoy ya en abril del año 2020, o sea, estas tasas eran bastante más altas, aquí bajaron violentamente a raíz de la pandemia, ahora están subiendo, pero junto con bajar las tasas cortas, los bancos centrales de los principales países de las economías desarrolladas tuvieron, al igual que hicieron en 2008-2009, una extraordinaria expansión cuantitativa de la liquidez. Este es un índice, digamos, de los balances de los bancos centrales. En este caso, aquí hay 4. Está el Banco Central de Estados Unidos, esta línea azul, el Banco Central Europeo, la línea roja, el Banco Central de Inglaterra, es esta línea morada, y el Banco Central de Japón, la línea verde. Y aquí, si ustedes se fijan, donde en alguna medida se gatilla, por lo menos en Occidente, la pandemia, por ahí por febrero o marzo del año pasado, este índice que estaba en torno a 100, en el caso de Estados Unidos hay un aumento en pocos meses de 70% del aumento de la liquidez y ahora está sobre el 100%. O sea, esto es adicional a lo que se hizo por el lado de la tasa de corto plazo y tiene un impacto fuerte, lo que estamos viendo ya en Estados Unidos, y yo creo que el Banco Central Europeo lo va a iniciar probablemente bueno, a fines de este año, ya el próximo, es que esto también se va a contraer. Entonces tenemos tasas cortas al alza y también un impacto indirecto sobre las tasas largas que hace que el costo del financiamiento externo sea bastante alto. Bueno, Vittorio habló de esto, este es el índice de XY que él también mostró, el índice del dólar. El dólar está en niveles extraordinariamente altos, se ha apreciado muy fuertemente frente a las principales monedas de reserva. Este puede dar muestra del año 2005 hasta ahora. ¿Ya? O sea, realmente estamos con un dólar extraordinariamente fuerte, eso se debe a que el mercado está viendo un Estados Unidos también muy positivo. La importancia de esto para Chile, también lo mencionó Vittorio, es la correlación que tiene con el tipo de cambio. Este año esta correlación es muy fuerte y el peso tiende a moverse, obviamente con otras variables más adicionales, pero tiende a moverse inversamente con la apreciación o depreciación del dólar. Y por último, en lo internacional, mostrar los dos precios más relevantes para la economía chilena, que es el precio del cobre y el precio del petróleo. El precio del cobre está acá, la línea roja se mide en este eje. Ustedes pueden ver, ahora último está estabilizado en torno, el precio que veíamos esta mañana era $3,4 la libra, el precio del petróleo está en torno a los 90, un poquito entre 85 y $90 el barril WTI, pero lo que más quiero destacar es que hay un deterioro en los términos de intercambio. Claramente este año, el 2022, el promedio de lo que llevamos, respecto el cobre ha bajado en promedio a 4,1, tanto spot en 3,4, el petróleo ha subido a 99 y el próximo año, si bien ambos caen, hay un deterioro adicional para el caso de Chile. Esto es lo que quería contarles como contexto general en la parte internacional. Entrando a Chile, bueno, esta es la proyección con la que yo estoy trabajando para el cierre del 2022. Todavía nos faltan 2 trimestres de cuentas nacionales oficiales, pero es bastante probable que el tercer trimestre se mueva con los datos que ya tenemos en torno a lo que está. Veríamos una caída todavía leve en el producto en 12 meses de cerca de medio punto. Ya el cuarto trimestre una cosa mayor. Creceríamos este año en torno al 2, el próximo año yo estoy trabajando con un menos 0,8, pero como digo, todavía eso es casi un poquito economía ficción por toda esta volatilidad y todos los elementos de incertidumbre que tenemos, pero claramente yo creo que vamos a tener una caída en el producto en torno al 1% o algo un poco mayor. Eso en términos bien globales. Lo otro que creo que es bien importante señalar, complementando en parte también lo que señalaba Vittorio, es que uno de los elementos más fuertes que generó, digamos, este extraordinario incremento del producto del año pasado, que ahora estamos ajustando, fue el exceso de liquidez. Entonces lo que nosotros hacemos acá es hacer ver una línea de tendencia, que son las 2 líneas punteadas de típicos activos financieros que podríamos llamar de precaución, si ustedes quieren, o sea, bastante de transacción, ya que esta era una tendencia que está bastante razonable hasta por ahí por mediados del 2020, pero sobre todo el 2021 se elevó enormemente, ahora se está ajustando, pero todavía nuestras estimaciones son que tenemos cerca de un 3% de producto de, entre comillas, exceso de liquidez, y es lo que ha permitido que este año sea, yo diría, menos negativo de lo que uno habría pensado si no hubiera existido este elemento, pero claramente esto se va a ir disminuyendo hacia el próximo año. Lo otro que yo creo que también es importante entender es que este cuadro lo que muestra es el nivel del producto, también de nuevo la línea llena es el producto efectivo con la proyección que yo tengo hacia el 2023. La línea punteada es una línea de tendencia que va desde el 2013 hasta el 2019 y continúa. Esta caída es la caída de noviembre de 2019, el estallido social, esta es la caída de la pandemia.
Y esta, llamémosla jorobita o joroba bastante grande, es el exceso de gasto que se generó, que todavía tenemos que ajustar, y ese punto lo destacó bastante Vittorio, todavía tenemos que ajustar para volver, digamos, a una línea de equilibrio macro razonable. Eso significa que todavía tenemos unos 3 o 4 meses en que mes a mes debiéramos esperar una caída del producto para volver a una situación de equilibrio. Un punto muy importante a destacar es que la cuenta corriente, la balanza de pagos, se ha mantenido con déficit muy alto. El 2021 tuvo un déficit equivalente al 6,6% del producto. Este año lleva 2 trimestres ya efectivos con déficit en torno al 8% del producto. Nosotros estamos viendo un déficit de 10% al tercer trimestre. Después se ajusta algo, pero terminaríamos con un 7,4% y el próximo año de nuevo con un cierto ajuste, suponiendo este cobre y este petróleo, 3,49 de cobre y 84 el dólar de barril WTI, terminaríamos con un déficit todavía de más de 4% del producto, que es un elemento indudablemente una todavía importante. Ahora, un par de láminas sobre consumo e inversión. Estos son indicadores de gasto en consumo. Todas son variaciones en 12 meses, todas son variaciones reales. El indicador, uno de los que yo más miro, es de ventas minoristas de bienes. Le saco automóviles por la importancia que tiene para despejar ese elemento, es del INE. Y ustedes pueden ver, bueno, tuvimos un 2021 con tasas de crecimiento en 12 meses extraordinariamente fuertes. Piensen que el cuarto trimestre creció 18%, sobre un cuarto trimestre del 2020 que ya había crecido cerca de 20%. Pero lo que estamos viendo ya este año es que el primer trimestre creció 10,5%, el segundo 2,2%, y ya el tercero, con 2 meses por ahora, va cayendo 14,7%, y esto es lo que va a continuar probablemente. Algo parecido pasa con las ventas de automóviles. Piensen que estas ventas crecieron porcentualmente acá, bueno, con bases de comparación muy bajas, pero cerca del 100%, ya el tercer trimestre este año están cayendo 7,1%. Las importaciones de consumo lo mismo, aquí crecían 100%, 80% el año pasado, hoy día están ya en el tercer trimestre con una leve caída. Colocaciones de vivienda que estaban creciendo muy fuerte, todavía el año pasado creciendo sobre 5%, en este momento están creciendo 1,2%. O sea, todo esto es un indicador de lo que está ocurriendo en el sector del consumo de bienes, que es donde tenemos más datos. Quería darle un indicador que también es bien interesante. Hay pocos indicadores coyunturales que hayan de consumo de servicios. Uno de ellos es relativamente coyuntural, es el movimiento internacional de pasajeros, como un indicador, digamos, de servicios, en este caso de transporte. Y esto lo que dice es que en el año 2019 entraban y salían a Chile en torno a 1 millón de personas promedio mensual. El 2020 cayó a 250.000, por aquí cayó a 30.000 en el pic de la pandemia, y en síntesis el punto que quiero hacer es que los últimos datos disponibles muestran que estamos en torno a 550.000, o sea, esto es un aumento bien importante, pero en este sector todavía estamos muy lejos del millón o los 900.000 personas que había el 2019, entonces en el sector servicios todavía yo diría que hay un elemento de rezago, no así en el caso del consumo de bienes. Mercado laboral, este yo creo que es un tema bien relevante. La tasa de desempleo se ha estabilizado en torno al 7,9%, se parece bastante a la tasa de desempleo que teníamos previo a la pandemia. Yo creo que más importante que eso es mirar el nivel de ocupados. Ya acá de nuevo hicimos una línea de tendencia, cómo se venía esto. Bueno, tuvimos esta caída muy fuerte que llegó a su peor momento en julio del año 2020. Hoy día, con el último dato disponible del INE, tenemos 8.850.000 personas ocupadas, que es todavía inferior al nivel que teníamos previo a la pandemia. En enero eran más 9 millones, un poquito 9 millones, más de 100.000, pero sobre todo yo diría que tenemos un rezago de cerca de 600.000 personas si continuáramos con esta, suponiendo que esta tendencia es la que debería continuar, en términos de lo que es fuerza de trabajo, natalidad, mortalidad, población económicamente activa, etcétera. Estamos por debajo de en torno a 600.000 personas respecto de lo que sería, entre comillas, normal. Creación de empleo, que estaba creciendo acá en torno, durante el año pasado crecía en torno a 100.000 personas mensuales, el último mes crecimos 3.500. O sea, prácticamente no hubo creación de empleo, se ha desacelerado fuertemente la creación de empleo mensual. Indicadores que yo creo que son también bastante preocupantes. La barra azul es el índice de avisos laborales de Internet del Banco Central, que es un indicador yo creo bastante
de adelanto, digamos, podríamos considerarlo en términos de demanda del trabajo, que viene cayendo de forma significativa. Los asalariados todavía se mantienen más o menos constantes acá, pero si uno le cree un poco a esta correlación que va en este gráfico, deberíamos esperar también una desaceleración del crecimiento. En síntesis, sobre este tema, un poco contarles cómo estoy viendo el próximo año. El próximo año estoy viendo con una caída del empleo en torno al 2% promedio, una caída del empleo asalariado en torno a medio punto, salarios reales cayendo casi 2%, masa salarial cayendo 2%. Esto yo creo que es súper relevante porque, a diferencia del 2020, que hubo muchos apoyos de todo tipo fiscales, los IFES laborales, seguro de cesantía complementado, etcétera, por ahora no se ve y quizás va a ser parte de lo que va a tener que ver el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Trabajo, porque tendríamos una masa salarial que en todo caso, con esta caída, como digo, incluso en 2009 teníamos masas salariales creciendo, 3 o 4 o 5%. Aquí vemos caída, una tasa de desempleo que va a depender mucho de lo que pasa con la fuerza de trabajo, pero aumentando de nuevo en torno al 10%. Entonces, y una creación de empleo punta a punta, una caída más bien, estamos proyectando de 160.000 empleos. Entonces, en el tema esto está suponiendo que no hay ninguna acción con modelos, digamos, con todas las limitaciones que esto tiene, pero suponiendo que no hay intervención de políticas públicas, un mercado laboral que se ve, como digo, la verdad es que muy, muy desafiante. Eso quería contarles sobre el lado del consumo. Por el lado de la inversión, yo diría que hasta términos del segundo trimestre de este año, por lo menos en la parte de importación de bienes de capital, aquí tenemos la tasa de variación en 12 meses de las importaciones de bienes de capital. Ustedes pueden ver que todavía, con base de comparación, la verdad es que bastante alta, creciendo el año pasado sobre 30% los 2 primeros trimestres, aquí crecimos sobre 15% los 2 primeros trimestres. El tercer trimestre se creció, ahora hay que tener cuidado este año porque aquí hay una inflación obviamente más alta, esto está mirado en dólares, pero de todas maneras, yo diría que este es un indicador de que en el tema de la inversión, en el componente maquinaria y equipo, el subcomponente que estamos viendo acá, que es importación de bienes de capital, todavía yo diría que hasta el tercer trimestre se está viendo una situación, la verdad es que no es nada de mala, yo diría. Acá obviamente pueden haber muchos elementos de rezago, de proyectos que venían de antes, esto no, aquí esto es claramente un tema ya jugado, pero hay un desafío muy grande adelante. La inversión en construcción, con todo lo que está ocurriendo en el sector de la construcción, viene con un crecimiento bastante menor y nosotros estamos proyectando una desaceleración bastante más fuerte y caídas incluso el segundo semestre de este año. Pero hasta ahora, como digo, los datos efectivos son, yo diría, bastante sorprendentes por el lado positivo. Quería mencionarle brevemente un poco el tema fiscal. Yo creo que lo que ocurrió el año 2021 en Chile fue muy serio, muy grave. Yo creo el manejo macroeconómico, sobre todo política fiscal, unido al tema indudablemente de los retiros, fue una política macroeconómica que, mirado en perspectiva, yo creo que cuando se analice un poco la historia económica chilena, va a ser difícil encontrar hasta la crisis asiática un año de más mal manejo macroeconómico que el 2021, que ha llevado a que tengamos una situación. Estos datos que estoy mostrando en esta lámina son la última proyección que ha planteado la Dirección de Presupuesto cuando presentó el presupuesto efectivamente al Congreso. Y el punto que quería destacar yo acá es que, si ustedes se fijan, esta es la tasa de crecimiento del gasto. El año 2009, en el pic para enfrentar la crisis de Lehman Brothers, la crisis subprime, el gasto creció 16,5%. En cambio, el año 2020, el gasto creció 10,4%, para una crisis que era obviamente de otra naturaleza y brutalmente más grande, y se compensó parcialmente, digo compensó entre comillas, porque el año 2021 el gasto creció 33,2%. Una cosa, realmente cuando esto, obviamente el ideal hubiera sido haber hecho una cosa distinta. Varios de nosotros en esa época discutimos mucho el tema, digamos, de cómo se estaba dando la política fiscal 2020-2021, y ahora se están haciendo las correcciones este año con caídas del gasto que pueden estar ahí en torno al 25-28%, va a depender mucho de la inflación también. Y ya el próximo año, yo diría la noticia importante y positiva es que se está planteando un crecimiento del gasto público por parte de Hacienda de algo más de 4%, que yo creo que indudablemente cambia el cuadro respecto del ajuste en que estamos en este año. Para darles una idea un poquito internacional, acaban de salir cifras ahora este mes del Fondo Monetario en sus reuniones anuales en lo que se llama el monitor fiscal, y para que tengan ustedes una idea, aquí las barras azules
es el déficit fiscal, en este caso bueno, estamos hablando del mundo de las economías emergentes, sin China. Ellos sacan a China por la magnitud y por las características de China, y ustedes pueden ver que Chile, Chile está en el rojo. Chile estaba acá en el 2019 con un déficit de 2,7% del producto. El promedio de los emergentes era 3,4%, o sea, estaba con un déficit menor. El 2020 seguimos con un déficit menor, ¿ya? Que fue justamente el año en que el aumento debió haber sido mayor, y el 2021 ya estamos nosotros acá con un 7,5% de déficit, cuando el conjunto de los emergentes estaban en 4,6%. O sea, tuvimos acá un déficit mucho mayor que el que debimos haber tenido cuando debimos habernos concentrado fundamentalmente el 2020, y ahora, bueno, viene el ajuste con un probable superávit. Suena raro, pero es parte, digamos, de la naturaleza del proceso de ajuste. Contarles nuevamente, solamente darles el dato esto también salió, son las cifras que tradicionalmente publica el monitor fiscal, de deuda bruta como porcentaje del producto, en este caso los países de la OECD, su proyección para fines de este año y su proyección para el 2023. Para este año, Chile sigue apareciendo acá como uno de los países con menos deuda dentro de los países de la OECD, 36% del producto según esa estadística, como digo, que es una estadística comparativa internacionalmente, y para el próximo año aumentaría un punto, probablemente con Hacienda yo creo que va a aumentar un poquito más, pero esa es la cifra, y de nuevo estamos claramente en el sector de deuda pública más baja, digamos, de los países de la OECD. Y si miramos América Latina, aquí está Chile, que hace poco tiempo atrás estábamos siempre un poquito por debajo de Perú, ahora estamos un poquito por arriba de Perú, pero de nuevo, comparado con Brasil, con Bolivia, con Argentina, con Uruguay, con Colombia, con México, estamos lejos, lejos en términos de una deuda pública bruta muy baja. Es cierto lo que mencionaba Vittorio, que esto viene subiendo desde deudas públicas que eran en torno al 10% del producto, y en términos netos era negativo, pero yo diría que eso era una anomalía, eso no era deseable, era muy bajo, salíamos en la primera página del Financial Times, era todo muy macanudo, pero claramente una situación que también hubo que corregir, y ahora estamos, yo diría, en una situación normal, que efectivamente tenemos que preocuparnos de acotar ese crecimiento de la deuda, pero yo diría que todavía hoy día estamos en un nivel mucho más razonable, como ustedes pueden ver en un cuadro de este estilo, que es comparativo internacional. Por último, en la parte financiera cambiaria, contarles una cosa que yo creo que es bien importante. Si miramos, bueno, Vittorio mostró algunos commodities, aquí yo voy a mostrar específicamente los indicadores de precios de alimentos de la FAO, con distintos subcomponentes. El promedio de esto, el total, es la línea roja, que al mes de septiembre estaban creciendo todavía 5,5%, pero ustedes pueden ver que hace 6 meses atrás crecían en torno al 30%. Acá hay un par de productos que están cayendo ya 10%. O sea, realmente viene una desaceleración fuerte. El tema del gas que mencionaba Vittorio también está cayendo, y en consecuencia yo diría que tenemos por el lado internacional, podemos tener sorpresas favorables, en el sentido de que vamos a tener mucho menos presión, dejando de lado el tema del tipo de cambio, por supuesto, pensando en la inflación internacional solamente, mucho menos presión el próximo año que este año. Los últimos datos de Chile de inflación están mostrando una inflación, que es el IPC, que es el azul, de 13,7%, primera vez en mucho tiempo que se desacelera un poquito, que yo creo que es una señal muy buena que deberá continuar, pero quisiera destacar nomás que por sobre el promedio de 13,7, hay dos productos acá que crecen muy fuertemente, los productos energéticos, con un crecimiento, la inflación creciendo 24% en 12 meses, y alimentos, que a principios de año estaban creciendo acá en torno al 5%, hoy día crecen 22%. Esto ya son componentes del IPC, y eso yo diría que es obviamente un desafío por ambos lados, muy serio para la política pública. Me atrevo a dar una proyección muy gruesa con los datos disponibles hoy día de inflación. Como sigue la inflación, como digo, yo creo que después de este 13,7 se va a ir desacelerando. Estoy trabajando con una inflación que termina el año en torno al 13, el próximo año termina en torno al 5,4. Esto obviamente depende de muchas cosas, pero la tendencia, lo importante, esto viene con una caída fuerte, pero todavía, y también lo reflejan las expectativas de inflación, todavía una inflación muy por sobre la meta del Banco Central en términos de las expectativas que uno tiene con estos supuestos. Estoy suponiendo incluso un petróleo que cae en forma bastante importante, $83 el barril, y un tipo de cambio que más o menos se mantiene en torno a los valores actuales.
Ahora, un punto que también mencionó Vittorio, lo voy a mencionar rápido, pero que es bien importante. Otra cosa yo creo positiva, pensando en el próximo año, es que las expectativas de inflación, sobre todo la de 5 y 10 años, la de 5 años es la línea azul y la de 10 años es la línea roja, está en torno a la parte alta del rango meta del Banco Central, que es 4%. Todavía la de 12 años está mucho más alta, está en torno al 5,5 o 6%, pero está acá en torno al 8% y también cayendo. Entonces, esto también yo creo que apunta a que podemos tener noticias más positivas el próximo año en términos de un ajuste quizás más rápido de la tasa política monetaria del Banco Central, que yo creo que no va a seguir. Bueno, aquí está la tasa, esta tasa hoy día está en 11,25, hay bastantes señales que esto no va a seguir subiendo, y aquí yo diría hay una trayectoria con la que nosotros estamos trabajando, que esto obviamente va cambiando en función de los distintos datos que aparecen, pero terminaríamos el próximo año en torno al 7%, que sigue siendo una tasa alta, pero claramente muy inferior al 11%. Aquí está Estados Unidos, y menciono esto porque este diferencial de tasas, nosotros creemos que es bien importante tenerlo presente, porque este otro determinante, el tipo de cambio. Entonces lo que vemos es que en Chile los cambios hacia la baja van a ser más rápidos y más fuertes que los cambios a la baja que habría en Estados Unidos, y consecuencia el diferencial va a seguir siendo un diferencial con este indicador favorable al dólar y en contra del peso. O sea, por este concepto no se ve muy factible un tipo de cambio mucho más bajo que el que estamos viendo, porque esto va a presionar, si esto es verdad, esto va a presionar a una salida neta de capitales hacia Estados Unidos. Esto me lo voy a saltar por motivos de tiempo, no es demasiado relevante, solamente poner en perspectiva nomás que si tomamos nosotros la tasa de interés de largo plazo en Chile, considerada como bonos de tesorería a 10 años nominales en pesos, y lo ajustamos por la meta de inflación, hoy día está en torno al 6,5% ese instrumento, con la meta de inflación de 3, estaría en 3,5%, sería, mirando en esos términos, una tasa real de largo plazo, y el equivalente en los demás países de América Latina, ustedes pueden ver, es el que están viendo acá. O sea, nosotros estamos prácticamente todavía en la mitad de Brasil, en la mitad de Brasil, no, o de México. O sea, seguimos teniendo una tasa que, con todo lo que ha subido, sigue siendo una tasa, por eso le decía yo, bastante razonable, y que también es un elemento, yo creo, positivo desde el punto de vista de que no como el caso de Colombia, por ejemplo, que está ahí como también mucho auditorio, con un tipo de cambio una moneda que se ha devaluado fuertemente, un riesgo país muy alto, etc. Roberto, te pediría que redondearas la presentación, por favor. Perfecto, déjame ver nomás cuánto me queda aquí. Me queda 3 láminas. ¿Alcanzo 3 láminas rápidamente? Ok, perfecto. Solamente mostrarles un poquito otro indicador, yo creo bien interesante, que hay que mirar un poco por la parte internacional, pero que le pega acá adentro, es el riesgo país. Este es un indicador de riesgo país que muestra que Chile se sigue manteniendo junto con Perú en los niveles más bajos dentro de los países con los que nos comparamos en América Latina. Destaca nuevamente Colombia, un país que hay mucho ruido, bueno, con el precio del petróleo y con la situación fiscal y la situación política, que está en una situación contraria, pero nosotros, como digo, respecto, digamos, a principios de año, estamos en términos comparativos en una situación relativamente similar. El tipo de cambio, bueno, todos sabemos lo que ha estado ocurriendo, simplemente destacar que el tipo de cambio real que estamos viendo hoy día, en un nivel, nosotros calculamos en torno a 115, es un tipo de cambio real muy alto, no es tan alto como los que tuvimos en el pic, digamos, en el tema constitucional o en el tema presidencial, donde tuvimos la mayor vulnerabilidad o el mayor, si usted quiere, en riesgo, pero un tipo de cambio real muy alto comparado con el 2001, que es donde parte este gráfico. Estamos hablando del tipo de cambio real más alto en 20 años, más alto que en Lehman Brothers, más alto que con la pandemia, y probablemente que el tipo de cambio real, llamémoslo, o sea, no lo llamémoslo, es el tipo de cambio real promedio histórico en los últimos 20 años, claramente ya no es hoy día un referente, yo creo, sobre el cual creamos que tengamos que volver, pero yo diría que este tipo de cambio sigue siendo, la verdad es que muy alto en el sentido comparado con un probable tipo de cambio de equilibrio. Y termino con esta lámina, que básicamente lo que simplemente quiero mostrarles es una proyección de cómo estamos viendo la situación de los principales indicadores. Entonces, yo diría, esta columna que estoy mostrando acá son los precios que se veían el día de ayer, o los valores de estas variables. Esto, como estoy viendo a fines de año, que está muy cerca, y este es el promedio con que estoy trabajando para el 2023. Entonces el cobre está en torno a los 3,40, lo vemos subiendo un pelito, el petróleo lo mismo, pasaría a 86, 87, pero el próximo año, si ustedes se fijan, esto es, yo diría, lo interesante. Estamos viendo una caída muy fuerte del cobre y una caída del petróleo
que si bien proporcionalmente es parecido, en términos netos nos deja en una situación complicada en términos de intercambio. Esto lo conversamos, el Producto Mundial cayendo en forma importante a 2,5, como digo, con muchas proyecciones más bajas que esa. China con un crecimiento el próximo año que crecería, pero estaría ya en torno, estamos hablando de un 4,5, no más de 5%. Nuestros socios comerciales, como digo, el 2,6 es un número muy bajo. Piensen ustedes, 2019, un año previo a la pandemia, estaba en 3,4. Acá están las tasas de política monetaria. Bueno, de aquí a fin de año, nosotros Chile vemos que se mantiene y en Estados Unidos vemos que hay un aumento importante. De nuevo, una cosa que, si bien los mercados la pueden tener incorporada, es más bien depreciativa para el peso chileno. La inflación, se los conversé, la cuenta corriente también, y yo diría que, bueno, y el tipo de cambio, nosotros veíamos que un tipo de cambio hoy día estaba en torno a los 9,64, correspondería a un tipo de cambio real de 115. El próximo año vemos un tipo de cambio nominal promedio, estoy trabajando con 9,54, esto obviamente depende de demasiadas cosas, pero con esos números hice las proyecciones que mostré. Ahí estaría listo yo, Luis Felipe. Muchísimas gracias. Debo destacar los comentarios internos acerca de las excelentes presentaciones que hemos escuchado. Ha habido varias preguntas, algunas de ellas las abordó ya Roberto, quizás también las podría abordar Vittorio. Una pregunta es si es que el Banco Central debiera seguir subiendo las tasas o no. Y también se han preguntado si es que el gobierno debe seguir endeudándose o no, o si puede seguir endeudándose. También hay preguntas más estructurales, pero como tenemos poco tiempo, preferiría que abordáramos esos dos temas por ahora. Vittorio, por favor, en unos 5 minutos, si pudieras abordar tus propios comentarios además sobre la presentación de Roberto, y luego escuchamos a Roberto. Primero, sobre la presentación de Roberto, es muy complementaria a lo mío. Yo me concentré mucho en el ajuste fiscal y monetario, que fue la invitación original que me hizo Eugenio. Entonces, pero no discrepo en nada de lo de Roberto. Trabajamos con los mismos números y por suerte llegamos a conclusiones parecidas. Con respecto a las tasas, yo tengo un punto de vista un poco distinto. Yo creo que el Banco Central, lo más probable es que el trabajo ya lo hizo, pero yo creo que va a tener que mantener la tasa alta por más tiempo porque se va a demorar mucho más en bajar la inflación. Entonces, por el hecho de que, aunque concuerdo con él todos los factores que están afectados, pero en Chile hay mucha indexación. Entonces tenemos contratos en UF. Entonces la baja inflación va a ser más lenta. Y eso va a ayudar a bajar la inflación. Como va a ser más lenta, vamos a tener, a medida que va bajando la inflación, no tiene para qué seguir subiendo tasas, porque la inflación va a ir bajando, pero a medida que baja la inflación, van subiendo las tasas reales, porque la inflación va bajando con la misma tasa nominal. Entonces yo creo que correctamente el Banco Central, el escenario más probable es que ya tocó techo, ahora es wait and see. El paciente tiene suficientes medicinas, está la tasa de interés que subió, como decía, está el ajuste fiscal en curso, está la desaceleración en los principales mercados. O sea, China está muy complicado y China, un número de crecimiento de 4 el próximo año me pondría contento. Creo que China puede tener mucho más accidente todavía. Entonces veo Europa en recesión, Estados Unidos ahí a morir saltando. Si usamos la definición de los periodistas, ya está en recesión, los 2 primeros trimestres cayó el producto. Entonces yo creo que el Banco Central tiene que wait and see y mirar que la inflación vaya bajando. Pues el error más grande que puede hacer es empezar a bajar la tasa antes de tiempo. Y le va a ayudar solo a mantener la tasa arriba cuando la inflación vaya bajando lentamente. Eso diría yo en gran parte con respecto a la política monetaria. Un punto que yo resaltaría, que también lo dijo Roberto, es que tenemos un problema en el mercado laboral complicado. O sea, en el mercado laboral la ocupación ya está cayendo ajustada por estacionalidad. O sea, dejamos de crear empleo y se están perdiendo empleo en el margen. Eso se va a acelerar hacia adelante. Entonces este es el momento para ser re cuidadoso con ponerle nuevos impuestos al trabajo, porque tenemos el mercado laboral golpeado, el mercado y las 40 horas, que es un buen objetivo,
pero las 40 horas hay que tener cuidado, tiene que tener mucho más adaptabilidad para que las empresas puedan vivir con esto. O sea, no, tiene que ser en un periodo calendario más largo. Ahí también la mayor contribución a las pensiones hay que pensarlo, porque un impuesto a la contratación de trabajo en un momento dado en el mercado laboral está muy golpeado. Entonces yo tendría tremendamente cuidado en eso. Estoy de acuerdo con el objetivo, pero la macro es muy difícil, va a ser muy complicada para eso. Entonces esos dos puntos me gustaría resaltar. Perdón, y el otro punto, Felipe. El tema sobre el nivel de endeudamiento fiscal. Claro. Yo creo que me parece prudente lo que ha estado haciendo. Mañana puede venir otro shock grande. Yo prefiero tener techo. O sea, a mí lo que me preocupa era la velocidad. La velocidad me preocupaba. A esa velocidad, si seguía esa velocidad, y me iba a enfrentar con un tremendo problema. Y nosotros, por suerte, lo hicimos a tiempo porque el problema ya surgió. El problema surgió ahora de que se están deteriorando agresivamente los mercados financieros internacionales. Entonces nosotros fuimos prudentes en parar la pendiente. Con justa razón, Standard & Poor's dice que Chile hoy día confirma la clasificación de la deuda chilena porque Chile frenó, o sea, detuvo la pendiente. Si mañana tenemos cualquier otro shock, hay más espacio, pero para dejar espacio, lo que uno tiene que hacer hoy día, el crecimiento de Chile hoy día no depende de la política fiscal, el crecimiento de Chile depende que encantemos de nuevo, preocupemos el crecimiento a largo plazo. Hay que crear un ambiente mejor para invertir, un ambiente mejor para contratar trabajadores, y hay que enfrentar un problemazo que hemos creado, que la destrucción de capital humano. O sea, tuvimos 2 años sin clase a los estudiantes. Eso, como lo muestra la UNESCO y el Banco Mundial, eso va a tener repercusiones para los próximos 20, 30 años con esta generación. Entonces, eso, más todas las oportunidades para aumentar productividad. O sea, de nuevo, la OECD en su informe a comienzos de mes da una lista de nuevo, que la misma la ha hecho antes también la Comisión Nacional de Productividad en la misma dirección. Esas cosas hay que preocuparse. El gasto público va a ayudar, no hay duda, si va a crecer 4,5 el próximo año, ayuda. Pero el problema chileno es más que todo cómo cortamos la tramitología, identifica muchas cosas. La OECD de aprobación de permisos municipales dice, tenemos que tener una mejor institucionalidad para los permisos medioambientales. Ahí están los millones de dólares. Ahí yo pondría los cerebros a trabajar. Gracias, Vittorio. Roberto, tus palabras al cierre, como te dice. No, mira, a ver, yo como digo, puede ser que lo que dice Vittorio sea cierto, que la tasa política monetaria no baje. Yo creo que la tengo bajando por ahí por febrero o marzo a más tardar, y puede ser que tenga que demorarse más. Pero yo sí entiendo que tenemos un acuerdo, y que es que básicamente no va a seguir subiendo. Yo creo que ese es un punto, y lo otro va a ser, el Banco Central va a estar evaluando eso. Quiero dar un punto más a favor de lo que dice Vittorio, y después, digamos, hacer un poquito una cosa contradictoria, pero un punto bien importante que se habla muy poco, es que yo diría que nosotros tenemos en algunos productos una inflación reprimida que no es menor, que tenemos en productos regulados, o el tema de la parafina, o el tema del transporte público. Hay varios productos de servicios públicos que realmente se han quedado atrás, ¿ah? Y eso va a tener que irse ajustando necesariamente, y eso también va a contribuir a que la inflación baje más lento probablemente de lo que bajaría en otras condiciones, porque va a haber que equilibrar eso, porque hay un desajuste importante. Entonces puede ser que la inflación se demore más. Lo que pasa es que yo tengo un poquito más de confianza en que la inflación internacional nos va a ayudar bastante se va a venir bastante más abajo, y eso creo que va a ayudar a una inflación más, bueno, en fin, pero es un tema ya más de fine tuning, que no es una diferencia. Respecto de la deuda, a ver, yo diría, creo que lo mencioné, yo creo que los niveles que tenemos de deuda hoy día son niveles que yo llamaría razonables, están en el rango bajo de las comparaciones con la región, de las comparaciones con los países emergentes, y lo importante, claro, es que de seguir subiendo, suba, digamos, con estos techos que mencionaba Vittorio, que están hoy día propuestos por el Consejo Fiscal Asesor y por la propia OECD. Yo diría que hay bastante consenso en que eso es una cuestión que hay que incorporar, pero yo creo que para una coyuntura que puede ser compleja, por ejemplo, en el caso del mercado laboral, y si el tema tributario se posterga, yo creo que hay espacio para, no una cosa
loca, pero digamos, hay claramente espacio para poder incrementar algo, ese endeudamiento que está proyectado todavía en menos de 40% del producto, para, digamos, enfrentar una coyuntura que puede ser bien crítica en ese plan. Oye, muchísimas gracias a ambos. Hay muchas felicitaciones en el chat para vuestras presentaciones, que ambas han sido realmente muy contundentes. Creo que tuvimos una sesión de lujo. Esta sesión va a quedar grabada y va a estar registrada en nuestro sitio web, que no sé si podemos proyectarlo en este momento en la pantalla. Y montones de gracias a los dos por una excelente presentación. Nos veremos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Gracias.